Decimos los colonenses, ¿sí o no? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y podemos decir como iglesia que si su diestra nos ha traído hasta aquí, no volveremos atrás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Dele fuertes palmas al Señor. ¿Qué tal si se vira y le da un saludo al hermano que llegó después que usted se acomodó y le dice: hermano, prohibido volver atrás. Está prohibido. Ya es tarde. No se puede regresar atrás. Gracias, amados. No estuve con ustedes un par de días, pero no es porque yo prediqué, tiré una bomba y me fui. No, estaba cumpliendo con asignaciones. Usted sabe que ahora tengo otra asignación nueva, ahora soy abuela. Y como soy abuela, pues nadie me quita el puesto de abuela. Y nos tocó pues asistir a los nietos, pues Sandy tenía que salir por trabajo y los muchachos todavía un poco convalecientes, y de Neil, el padre, estaba tumbado con la gripe. Así es que ¿quién para cuidarlo mejor que la abuela? Así es que nos tocó asistirle allí. Pero aquí estamos de vuelta, damos gracias al Señor, dejamos todas las cosas en orden en casa y pedimos al Señor que sigan avanzando en su mejoría. Es un tiempo de transición. Normalmente cuando entra la primavera, que empiezan a florecer y a salir el polen, es motivo de mucha alergia y mucho resfriado en los que cambian de temporada, los que tienen o experimentan los cambios de estación. Nosotros nos morimos de calor simplemente con estación seca y estación lluviosa. Lastimosamente llueve y lo único que se levanta es el calor, pero damos gracias a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para eso fuimos diseñados. Nosotros estamos preparados para eso, para aguantar calor. Dígale que está al lado, para aguantar calor, pero no por mucho tiempo. La vez pasada, y seguimos con el título, ¿no? ¿Cómo ser la expresión de Cristo aquí en la tierra? Voy a darle seguimiento a lo que empecé, ¿sí? La vez pasada yo estuve compartiendo en esta temática con ustedes y recuerdo haberles dicho que el deseo de Dios siempre ha sido el poder expresar su vida a través de sus hijos, que podamos expresar su naturaleza y sobre todo, hermanos, su carácter. Dios quiere que expresemos su carácter. Nosotros no vamos a ser alabados ni por el don, ni por cuán bonito hemos predicado, ni cuán bonito hemos cantado, ni cuán bonito hemos hecho todas las cosas que hacemos, sino que nosotros vamos a ser alabados por Dios cuando nosotros aquí en la tierra, como expresión de Cristo, mostremos el carácter de Dios y que otros puedan ver a Dios a través de nosotros, conocerle, para que así como Jesús dijo en su momento: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así mismito se pueda decir de nosotros. Pero esto sería posible lograrlo de una sola manera, que sería de la manera corporativa. Y cuando hablamos de lo corporativo, hicimos referencia a que eso trata es de la iglesia. Y hablamos de la importancia de conocer a la iglesia, porque conociendo a la iglesia, nosotros cada día podemos conocer más y más a Cristo. Porque si nosotros desconocemos o no, y hablando de la iglesia, no estamos hablando de las cuatro paredes, ni la dirección de cuatro altos, ni al lado de nada, ni arriba de nadie, sino el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia. Para que conociéndola a ella, yo entonces pueda llegar a conocer a Cristo a plenitud. Para entonces poder, porque si lo que no conozco jamás puedo expresarlo, porque no lo conozco. Puedo conocer el nombre, pero necesito conocer orgánicamente a la iglesia. Así fue que nos introducimos
Y sé que la semana pasada, aunque no tuve la experiencia de escucharlo, si alguno grabó, por favor, si alguno grabó a la hermana Genarina, porque yo sé que hasta ella misma se graba, no sé si se grabó, pues me permite poder escucharlo, pero sé que estuvo hablando referente a lo que es la iglesia, y eso lo escuché de los comentarios, porque aunque yo esté lejos, hermano, yo siempre pregunto cómo están, cómo fueron las cosas, cómo se dieron, y estoy siempre pendiente. Y bueno, allí nos compartieron de que tremenda fue la impartición de Dios a través de la hermana a la vida de la iglesia, hablando de lo que realmente es la iglesia del Señor, trayéndonos a reflexión. Y yo quiero reiterarles, amados, que como iglesia, usted tenga esto grabadito allí, somos el grupo de personas que estamos aprendiendo. Dígale que está al lado, estamos aprendiendo. Dígale, hermano, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a vivir por medio de la vida de Cristo juntos. Porque no se trata de yo solo, no es que, no, yo sí lo hago bien, yo sí, no, es juntos, porque de eso se trata, es junto. Esto es tan puntual que lo que hace es que no podamos separar el pensamiento de que yo sí y la iglesia allá ellos no. No, esto se trata de que es algo indivisible, es juntos. No podemos vivir por nuestra propia vida o nosotros interpretar lo que es la iglesia yo y que la iglesia y el resto no. Este es algo de juntos. Lo que le pasa a uno nos duele a todos. Recuerdo que les comparé o les puse las diferencias que marcaron dos iglesias icónicas, ¿sí? Que nos deja ver las escrituras. La iglesia de Corinto, una iglesia llena de dones, llena, tal vez como eran griegos, tenían mucha sabiduría, pero sabiduría terrenal. Y Pablo apelaba a que la terrenal de nada sirve, porque Santiago lo dice, es diabólica, que podamos apelar a la sabiduría de lo alto, porque él, queriendo llegar a Corinto para poder compartir cosas profundas acerca de la sabiduría de Dios, tuvo que detenerse, porque entre ellos había contiendas, estaban peleando cosas de la carne, como niños en el Señor. Y también hice la comparación de la iglesia de Éfeso, una iglesia mucho más abierta, dispuesta a querer aprender a Cristo, a querer conocerle, de tal manera que fueron los que se conocieron como los que trastornaban el mundo. Pablo le habla a la carta de los Éfesos. Es una carta que se puede utilizar, o tendríamos que describirla como que es la carta que Dios usó a Pablo para hablarle a la iglesia del Señor, a la iglesia en cualquier punto geográfico, porque es un referente para todos. Y regreso al texto que utilicé, Efesios capítulo 4, me ayuda Samuel, la vez anterior, versículos 20 al 24. Allí dejé algunas cosas pendientes y dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Mas vosotros, gracias a Dios que hay, porque ya le iba a pedir sus Biblias. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos. Diga conmigo, renovaos. Volvamos a repetir esa palabra, renovaos. ¿Sabe por qué quiero que la repita conmigo? Para que se le grabe. De nuevo, renovaos. Porque cuando la forma como está descrito este verbo es como una constante. No habla como algo que sucedió ni de forma automática, ni de forma definitiva. No es un asunto de magia, sino que es un asunto de constante. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. Ok, para poder entender toda esta realidad, y yo sé que ya les compartí algo adelante, es necesario que nosotros entendamos que los que hemos participado de la iniciativa de Dios, ¿verdad?, que nos dio a su Hijo, para los que antes estábamos muertos, en una condición de muertos, pudiéramos tener vida. Para que aquel que tenía la vida, como lo describe Juan 1:4, que aquel que tenía la vida, que era la luz del mundo, entonces fuese a la muerte, para que nosotros entonces, que teníamos una condición de muerte, pudiésemos entonces participar de la vida juntamente con Él. Por eso el sacrificio de la cruz. El que tenía la vida fue a morir, Él fue a la muerte, para que nuestra condición de muerte cambiara para vida entonces, y pudiéramos tener vida juntamente con Él en la resurrección. Entonces se nos dio una vida nueva. Y es el mismo cartucho, tóquese a sí mismo así, el mismo cartucho, pero con una vida nueva. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? El mismo cartucho, usted no ha escuchado decir que el mismo pero mejor. No, no soy el mismo pero mejor, soy otra persona. No soy la misma pero mejor, soy otra persona, soy una nueva criatura. La Biblia dice que todos los hombres tenemos una vida biológica, pero no todos poseen una vida espiritual. Y esto obviamente por la razón de la caída de Adán, donde hubo la desconexión, ¿verdad? Donde Adán se desconectó de Dios, y entonces le pasó a todos los hombres una herencia de muerte y de pecado. Eso lo vimos, ¿verdad? Génesis capítulo 3, donde el hombre se desconecta y entonces el hombre hereda la condición de muerte. Antes de eso no había muerte. Ahora bien, la vida biológica a nosotros nos permite desplazarnos de aquí, desplazarnos para allá, a todos los hombres, a todos los humanos. Pero eso no significa que todos los humanos que se mueven y todos los humanos que caminan están viviendo, simplemente están existiendo. Porque no tienen vida en el espíritu. Existen, sí existen, usted lo ve, no son fantasmas, pero están muertos, aunque se mueven como un fantasma, pero no son fantasmas, porque usted lo ve, el fantasma usted no lo ve, usted lo ve. Ellos existen y se mueven, ¿sí? Pero no tienen vida espiritual. ¿Qué es la vida que la Biblia describe? Que no necesita, como la vida bio, ese alimento físico. Usted sabe que la vida biológica, usted si no come, se muere. No sé cuántos han escuchado la noticia de una secta en África, en que se metieron a hacer ayuno. Eso es ahora recién. Yo no sé si usted, a mí me gusta ponerme actualizada. Yo voy leyendo noticias y actualizándome. Esta gente se metió en un ayuno porque iban a encontrarse con Jesús. Y los que estaban al cargo de esta secta estaban vigilando que nadie rompiera el ayuno. Eso fue en África, eso es recién. Y han encontrado más de 200 cuerpos de personas que por no comer se han muerto. Murieron a su vida bio. Rogamos al Señor que con la esperanza de que en su vida espiritual sí hayan podido tener el encuentro en la plenitud del Señor. Sí, porque obviamente en esta vida bio usted tiene que comer. Usted necesita comer para seguir viviendo. Pero la vida espiritual que nos habla la Biblia no necesita de nada de lo físico para darse. Esta vida, sí, se nos ha dado por medio del Hijo, y que es Cristo, y es conocida como la vida Zoe. Para otros Zoe, para nosotros los colonenses Zoe, pero para otros es Zoe. No sé por qué nosotros los colonenses somos así. Nos gusta poner el acento en la última tilde, ¿cierto? Eso es como algo cultural. Yo recuerdo a mis vecinos, voy a hacer un paréntesis aquí. Mis vecinos, donde cuando crecí, calle 11, Meléndez, la mayoría, recuerda Daniel, eran
personas de habla inglesa. Entonces estaba Tina, pero no era Tina, para nosotros era Tina. Estaba Moti, pero no era Moti, sino era Moti. Y ella sí era, estaba Juni, pero para nosotros ¿cómo era? Juni. Cierto que sí, ese es colonense. Eso es bien colonense, cierto. Yo no sé cuántos se criaron en la ciudad, cuántos crecieron en la ciudad. Y eso era así, ¿verdad, Lucy? Nosotros sabemos cómo es esto. Bueno, la vida Zoe, ¿verdad? Es la vida espiritual que Dios trajo para que el hombre pudiera, y esta vida solamente se da cuando el hombre tiene comunión con Dios. Cuando el hombre vive o existe sin la comunión con Dios, es un hombre muerto. Él solamente existe. Es un hombre que vive en sus delitos y pecados, como nosotros en otro tiempo anduvimos, dice Pablo en Efesios. Estábamos muertos, era nuestra condición, hasta que se fueron abiertos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, y nosotros pudimos responder a la iniciativa de Dios. Y como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de que se nos dio una vida nueva. A los que están en Cristo, nueva criatura son, nueva vida. Se nos dio una vida nueva. O sea que a la vida biológica se nos añadió la vida espiritual. Y esto es como quien diría un asunto que usted conoce, pero es bueno volverlo a repetir. Esto es parte de la enseñanza, que si a usted se le fue, bueno, lo estamos afirmando. Esa vida nueva es abundante, esa vida nueva es plena, pero también es eterna. Lo lindo de esta vida nueva es que en esa eternidad es posible y es parte de su característica. Ella trasciende la realidad de nuestro cuerpo, la realidad de nuestro tiempo. Yo vivo en la eternidad de Dios. Ahora estoy en el cuerpo, en la vida bio, pero si partiera de esta vida bio, sigo viviendo porque vivo en la eternidad con Cristo. No sé si me estoy dejando entender, ¿sí? Pero los que están sin Cristo no pueden experimentar eso. Ellos existen, pero cuando ellos parten, no necesariamente tendrá una eternidad con Dios. Será en una eternidad de tormento. ¿Me dejo entender? Así es que esa vida nueva se nos imparte y nos da a nosotros. ¿Por qué todo esto? Porque usted tiene que entender por qué Pablo le decía esto a los de Efesios. Se nos imparte una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que es espiritual, que no es natural. Y esta nueva vida se recibe por la fe. Esa fe, ¿verdad?, que nos habilita para que nosotros podamos corresponder a la iniciativa de Dios de la manera correcta. Esa es la fe que dice Juan a los que le recibieron. Porque esa vida que me fue impartida, porque yo abrí dentro de mí, se abrieron los ojos, entendí lo que se estaba hablando. Dios me está hablando, es conmigo. Es cuando tú sabes que Dios te está mirando y Dios te ve adentro. Hay gente que piensa que Dios no los ve. Los ojos de Dios están puestos sobre la tierra. Dios siempre está pendiente de todos nosotros. Entonces, cuando en esa iniciativa donde Dios permite que tus oídos se abran y tú entiendes la palabra y dices, esa es la vida que yo necesito, eso es lo que yo estoy esperando para mi vida, y recibes porque tienes la capacidad. Esa fe te habilita, te da la capacidad, te hace capaz de recibirle, y no solamente recibir la palabra, sino también recibir al Espíritu Santo, que viene entonces a hacer morada contigo. O sea, te capacita. Pero esa capacidad que nos es habilitada por la fe, cuando fuimos receptivos a esta gracia en Cristo Jesús, también nos hace capaces de poder manifestar por la naturaleza que ahora nos habita, de poder manifestar el carácter de Dios. ¿Y cómo yo puedo manifestar el carácter de Dios? En mi forma de comportarme. Sí, es en mi forma de comportarme. Porque el nuevo hombre en Dios tiene la capacidad de responder conforme a Cristo en todo, en la actividad como en la obra de Dios. Esa receptividad nos hace a nosotros capaces de poder elegir, de poder tomar decisiones
y de responder como a Dios conviene. Usted no es un robot de Dios, usted sabe eso. Usted tiene la capacidad de poder responder como Dios espera que usted responda, pero está habilitado en ti, está de ti la responsabilidad de responder a esa iniciativa de Dios, porque como usted, hay gente que piensa en la gracia de que Dios ya lo hizo. No, Dios está esperando que tú respondas a eso, porque ya te dio todo, estás capacitado para eso, y Él está esperando que eso se desarrolle en ti. Pero de la misma manera, como nosotros tenemos la capacidad de poder responder a Dios, también nos habilita esa fe, ¿verdad?, que nos hizo a nosotros recibirle, nos habilita para que nosotros podamos soportar las consecuencias de nuestras elecciones. ¿Me está escuchando? Soportar, diga conmigo, soportar las consecuencias de nuestras elecciones. Escúcheme esto. A veces pensamos que tengo que soportar porque la elección mía fue mala, sí. Pero también soportamos cuando nosotros decidimos hacer lo bueno y decidimos también padecer juntamente con Cristo y recibir la burla y el escarnio de otros. Pues esa capacidad que nos ha dado Dios nos permite a nosotros soportar y que el necio hable. Diga conmigo, y que el necio hable, porque yo tengo la capacidad de soportar. No sé cuántos me están guiando. Sí, me están siguiendo, ¿sí? Puedo soportar. Yo decidí, cantábamos en antes, seguir a Cristo. Y si eso me hace pagar un precio, el primer precio que se paga cuando nosotros estamos en una familia que de repente es ajena a las cosas del Señor, es el escarnio de adentro, de la familia, de los de adentro. Y Colón, una ciudad bendita por Dios, yo sí le voy a decir algo, en Colón no falta la palabra. En Colón la gente, aun cuando no la vive, te la puede citar, porque la conoce. Pero entonces, como la conocen, también han sido de repente víctimas, voy a decir esta palabra, de malos ejemplos que muchos han endurecido su corazón. Entonces, por esas cosas, después que tú vienes a Cristo porque tú decidiste, empiezan a ponerte tiempo. Eso nada más le va a durar 3 meses. Yo no sé a cuánto le sucedió, pero yo lo viví. Yo lo viví con los más cercanos. Y de repente, en un momento tambaleó mi fe. Pero cuando tú estás en los propósitos de Dios, Él vuelve y te atrae con cuerdas de amor. ¿Cuántos dicen amén? Somos capaces de poder soportar, y esto es en lo bueno, pero también cuando elegimos de una manera equivocada, pues sepamos que fue decisión nuestra y que Dios no está allí, porque como no somos robots de Dios, nos dio la capacidad de poder elegir, y esto es necesario ponerlo aquí de planito, para que usted entienda por qué Pablo le estaba hablando a la iglesia de Éfeso en cuanto a esto. Porque él estaba demandando algo a la iglesia que él sabía que ellos eran capaces de responder de una manera responsable a esa vida nueva que le había sido impartida en Cristo. Regresamos allí a Efesios 4, ¿sí? Volvemos a Efesios 4. Donde él le dice que así, Efesios 4, los primeros capítulos, antes de caer en el versículo 20, él empieza a hablar de todo lo que los efesios hacen, esa vida libertina, esa vida que no tenía límites, ellos vivían a sus anchas, a su manera, pero entonces les hace la salvedad a ellos, le dice, pero ustedes no. Ustedes no han aprendido así a Cristo, porque si en ustedes hay una nueva vida y hay una nueva naturaleza, nada de esas cosas que ustedes en un tiempo practicaron en su condición de muerto, hoy puede ser lo que los gobierne a ustedes.
si es que verdaderamente hay en ustedes una nueva naturaleza. Y entonces les apela a que se desvistan para poder volver a vestirse, porque también para eso nosotros fuimos habilitados por la fe. Porque ahora los que tenemos la nueva vida, los que estamos en Cristo, tenemos también la mente de Cristo. El hombre natural, el hombre que existe, mas no tiene la vida de Dios, no puede pensar como Cristo. Hay gente que puede meterse dentro de las congregaciones o dentro de la iglesia para aparentar, pero si no tiene la vida, no hay nada que pueda corregir porque no está habilitado para eso. Pero cuando usted se da cuenta que hay una vida nueva en usted y que no es que se va a mejorar, sino que me la cambió, usted se entristece cuando usted hace algo que no es correcto, porque el Espíritu Santo que vino a habitarle le redarguye. Ciertamente le redarguye y usted sabe, dice, wow, no hice lo correcto, esto no está bien. Aun cuando responde una palabra que no debe, usted cuando hace algo que no debe, usted sabe por qué es redarguido. Pero ¿por qué es redarguido? No porque haya culpa, sino porque la vida nueva que se le metió por dentro le hace sentir, eso no es, porque está tratando de guiarte al camino correcto, al camino de la vida, porque ahora tenemos acceso a los pensamientos de Dios y a los caminos del Señor y su diseño. Por eso Pablo apela a que renovemos el espíritu de la mente. Hay que renovarlos. Hablamos ya del hombre. Ahora vamos a hablar un poquito de la mente del hombre. ¿Por qué? Porque esto involucra a la iglesia del Señor. ¿Y sabe? La iglesia del Señor, Yolan, no es judía. Yo no sé qué ha pasado. En este último tiempo nos hemos encontrado, yo no sé si usted se ha percatado, pero hay un movimiento mesiánico que voy a decir esto y con propiedad, que ha como que enredado a la iglesia. Hay mucha gente, mucha iglesia del Señor que está practicando modelos judaicos, cuando antes de Cristo no había iglesia, eran pueblo. El judío es un pueblo, es el pueblo de Dios, pero la iglesia del Señor no es judía y no es gentil. La iglesia del Señor es una nueva especie que Dios creó para sí. Dice, para que todo pueblo, toda lengua y toda nación sea parte de ella. No hay distingo de raza, no hay distingo de etnia, no hay distingo de lengua. Toda lengua, todo hombre que ha nacido tenga la oportunidad y la experiencia de poder conocer al Dios de poder. No es judía. Tengamos cuidado porque este es un hilo muy fino y amamos al pueblo de Dios. Pero la iglesia del Señor no es judía, porque la tendencia es eso, todo es como judaico. No es judía. Somos la iglesia del Señor. Fue una especie creada por Dios para que nosotros pudiésemos entonces manifestar y expresar la vida del Hijo. La iglesia del Señor tiene que tener una mente renovada, porque fue regenerada, fue hecha nueva, fue creada de nuevo. Pero la mente del hombre natural ha sido una mente afectada por el pecado de Adán. Y esa mente sí necesita ser renovada. La mente del hombre natural está muy, pero muy lejos de ser perfecta. Pudiésemos decir que es básicamente mundana. Yo no sé cuántos, si ya no se usa ese término, el mundano. Yo recuerdo cuando empezábamos los caminos del Señor, mis hijas, principalmente las dos más grandes, todo lo que ellos veían, ellos decían, eso es mundano, eso es mundano. Ya esas cosas como que ya no hubiera diferencia entre lo que es del mundo contra lo que es santo y lo que es de Dios, sin ser religioso, sin ser legalista, A eso voy a apelar. Porque la mente
del hombre natural busca solo el placer de sí mismo, es egoísta, se centra en ellos. Es una mente centrada en todas las cosas de la carne. ¿Cómo yo puedo complacerme? ¿Qué hay para mí? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo? No me importa quién pise, no me importa lo que haga, no me importa la manera como se logre. Tengo que llegar a conseguir el éxito o a conseguir eso. Esa es la mente mundana. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, todo eso cambia. Porque con la mente de Cristo, todas esas cosas que están en la mente del hombre natural pasan, fueron cambiados, fuimos regenerados en nuestra manera de ver las cosas, de percibirlas, de gozarlo, de disfrutarlo. Hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros estamos fuera de Cristo, el hombre sin Cristo ni sin Dios quiere todas las cosas. Él quiere todo. Todo es para Él. ¿Cómo yo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo arribar al éxito? Y ese es otro tema que tengo pendiente con ustedes. Que como iglesia, ese tipo de mensaje se ha metido dentro de la iglesia. ¿Cómo poder llegar a ser exitoso? ¿Cómo lograr? Como que Dios nada más está para complacernos a nosotros cuando nos olvidamos que nosotros debemos ser la complacencia de Dios. Por eso este tema de ser la expresión de Cristo. Porque este mensaje se vende y es barato y a los hombres les gusta. A los hombres les gusta este mensaje. ¿Cómo yo puedo tener? ¿Cómo? Pero es que no se trata de ti, se trata de Él. Las escrituras son claras, amado, con respecto a la corrupción de la mente del hombre afectada por el pecado y por el egoísmo. Dice, y nada más le voy a mencionar, si usted está tomando nota, usted escriba la cita porque no la vamos a leer, porque no nos va a dar tiempo. La mente del hombre natural es una mente que se ha vuelto vana. Usted puede buscarlo en Romanos 1:21. Es una mente que se ha vuelto reprobada. Romanos 1:28. Es una mente que se ha vuelto carnal, llena de enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Es una mente que ha sido cegada por Satanás, a menos que se pueda llegar a creer porque oyó y porque vio a Cristo. Segunda de Corintios 4:4. Es una mente vanidosa. La vanidad, hermano, la vanidad tiene su peculiaridad. Y la vanidad no es lo que usted se imagina. Mire, la vanidad es tan egoísta, tan orgullosa y tan altiva que a veces ni nos apercibimos de que lo que hacemos o pensamos es vanidoso. Efesios 4:17. Y dice Tito 1:15 que es una mente que se ha contaminado. Una mente contaminada. Así es la mente del hombre natural, del hombre sin Cristo, sin Dios. Pero al ser nuevas criaturas en Cristo, amado, nosotros recibimos su mente. Una mente que logra conocer, que logra entender las cosas que pertenecen a la vida de Dios y por medio del cual Dios nos revela sus intenciones, sus planes, sus propósitos divinos con el fin de que nosotros podamos ser efectivos, de que nosotros podamos ser participantes en todas estas cosas y que podamos mostrarle al mundo quién es Dios a través de Cristo. Esta nueva mente ha sido puesta en el hombre en su interior, es decir, en nuestro ser pensante. Y por medio de esa mente nosotros tenemos la habilidad o la capacidad de poder renovar nuestro entendimiento, hermano, y esto es algo de continuo. Por eso le dije, esto no es de que ya yo me lo sé y que ya yo me renové mi mente. Genarina, no me vengas a predicar eso porque ya yo renové. Mentira, hermano, esto es algo de continuo y de continuo y de continuo. Tenemos que renovar nuestras mentes para poder llegar al conocimiento, al entendimiento pleno de todas las riquezas y los tesoros de la sabiduría de Dios que están escondidos ¿en quién? En Cristo. Un versículo paralelo que nosotros podemos encontrar de esto está en Romanos 12, versículo 2. Si me ayuda, Samuel, y si me lo puedes encontrar en la versión Dios habla hoy, mejor. Porque Pablo apela a los romanos que no se conformen,
que no se conformen al siglo que están viviendo, sino que sean renovados por medio de la renovación de la mente, del entendimiento. Y esto no es, amado, producto del esfuerzo humano, sino que es la obra del Espíritu Santo sobre el espíritu humano. El Espíritu Santo que ahora nos habita sobre el espíritu del hombre, entonces va a lograr como poco a poco nosotros vamos renovando nuestra manera de pensar y nuestra manera de operar según la mente de Cristo, porque cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, nosotros entonces podemos comprobar y, como dice Pablo, experimentar, disfrutar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aún con lo que tengamos o con lo que estemos viviendo, podemos estar contentos, no atribulados, hermanos. No andemos atribulándonos porque no tenemos, estamos contentos con lo que hasta aquí nos ha permitido, estamos bien. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante porque una de las demandas del evangelio del reino, porque les hablé del reino y el de la gracia, el del evangelio del reino es que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Y no depende de las actividades religiosas, de que mientras más actividades religiosas tenemos, no, y les digo algo, y quiero corregir algo. Hay gente que le he escuchado decir, por ejemplo, y sé que lo han hecho en el buen sentido de lo que han expresado, cuando dicen, en ese retiro mi vida cambió. No es que en ese retiro, porque entonces se hacen dependientes a que yo necesito ir de retiro en retiro, en retiro, en retiro. No, hermano, es que en ese momento de esa invitación o de esa participación tuya, de repente fue donde tu mente se abrió, comprendiste y estuviste dispuesta a entregar. Y como estuviste dispuesto a rendir, entonces Dios tuvo la oportunidad de obrar en ti. Ahí entonces pasó eso. Pero eso no solamente se da en un retiro. Eso se puede dar aquí, se puede dar en tu casa, se puede dar mientras estás escudriñando las escrituras, que se te van abriendo los ojos y dices, wow, Señor. Y eso, yo pensaba así. Y mira lo que tú es. Porque usted tiene que leer las escrituras y estar haciéndole preguntas al texto. ¿Por qué tú estás diciendo esto, Señor? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué nosotros, si esta era la iglesia que trastornaba el mundo, por qué Pablo le tenía que decir a ellos todas estas cosas? Porque ellos estaban en el mundo, aunque no eran del mundo, y estaban rodeados de todo este tipo de asuntos. Entonces tengamos cuidado, que no porque ahora ustedes no tienen que trabajar sobre esto responsablemente, porque él estaba seguro, como lo dijo en Romanos. Si ustedes pueden lograr renovar su forma de pensar, si ustedes pueden renovar su forma como ustedes lo piensan, ustedes pueden y son capaces de cambiar su forma de vivir. Eso lo dice, por eso te pedí la versión Dios habla hoy. No, la Dios habla hoy. Cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Porque se centra todo en esto, hermano. ¿Sabe qué ha pasado en Colón? La gente le ha gustado en Colón el evangelio barato, y para allá después voy. El evangelio que ellos le ponen el precio. No, hermano. Si yo logro entender la mente de Dios, yo puedo lograr cambiar mi forma de como yo veía las cosas, para entonces poder cambiar la forma como yo viva. Toda la atención, amado. Y Pablo le dice, por eso lo pone allí, renovaos. Allí está la clave, renueven el espíritu de su mente. Está centrada en la manera como pensamos, porque la mente se dirige hacia el esquema del pensamiento que gobierna. Amado, no es fácil, no es fácil, es fácil decirlo, pero no es un asunto fácil cambiar tu mentalidad, porque tú puedes aferrarte cuántos años fuiste criado en casa y así te criaron, pero cuando usted entra y usted tiene la mente de Dios, tiene la capacidad de discernir y puede decir, sabe, así me enseñó mi mamá o mi tía o mi abuelo, pero en Cristo ahora soy enseñado de esta manera. Oiga, gracias mami por tu consejo, son buenos,
pero la palabra de Dios y su Espíritu me guía a que yo tengo que hacer ajustes en mi vida y cambio, porque normalmente en casa los consejos son más del alma. No seas bobo, no seas tonto, mira que tú puedes, mira, y no es malo que tú le puedas afirmar a tu hijo que él puede y esto, pero que él puede en Cristo, que no puede simplemente porque a su fuerza y a su estilo y a la manera del juega vivo colonense. No es, hermano, lo que a Colón le ha faltado no son iglesias y no es palabra, sino que el poder de Dios transforme vida, que sean capaces de poder expresar al Cristo que nosotros tenemos dentro, allá afuera, para que entonces ellos dejen de ser codependientes de lo que el pastor o el profeta o el que esté en la plataforma pueda decirle. ¿Sabe? A veces la gente piensa, es que yo tengo que ir a la iglesia porque yo necesito que Dios me diga algo. Abre tu Biblia, porque en tu Biblia siempre Dios te va a decir algo. Mientras tu espíritu esté abierto, Dios siempre te va a hablar. Mientras que tu espíritu esté abierto, Dios siempre te va a enseñar. Y no hacerte codependiente de las plataformas. Y eso es lo que ha pasado. Mientras el pueblo se mantenga en ignorancia, la gente será manipulada. Pero cuando los ojos son abiertos y el entendimiento, entonces puede comprender la mente de Dios. Entonces cambiaremos nuestra manera de pensar y cambiaremos nuestra manera de vivir. No es cosa fácil. No es cosa fácil, pero mientras tú no estés dispuesto a emigrar, sino que te aferras a ello, te vas a mantener en la misma condición. Podrán pasar 10, podrán pasar 20 años y seguirá siendo el mismo evangélico de siempre. Yo no sé si usted lo ha visto. Yo tengo 57 años y yo he visto gente que vive el mismo evangelio y su vida no dice nada más que una Biblia sobaquera y una santidad externa, porque internamente no reflejan nada. Y como bien decíamos, y cuando nos aprietan el ícono de Cristo, no sale Cristo, sale cualquier cosa. Salgo yo, mi tío, mi mamá y todos salen, sale por allí, pero no sale Cristo. Tengamos cuidado. El proverbista dice que lo que el hombre piensa, eso es. Porque las formas de pensar, amado, establecen las formas de gobierno. Y eso influye en el pensamiento y va a controlar todas nuestras acciones. Entonces, eso significa que conforme a todo lo que nosotros recibimos y todo lo que nosotros rindamos a la dirección de Dios, a la guía del Espíritu y al conocimiento de la palabra, será lo que a nosotros nos gobierne. Entonces vamos a poder empezar a desarrollar la mente de Cristo, comprender los planes de Dios, comprender su diseño, comprender su voluntad en todos los asuntos de nuestra vida, en todas las formas, no solo aquí, sino también allá, en mi casa, en el trabajo, si estoy en la escuela, en la universidad, si practico algún deporte, si voy donde yo vaya por la calle, voy a poder desarrollar la nueva forma de vida que me ha sido dada en Cristo. Porque es la mente de Cristo, obrando en los que han recibido la gracia. ¿Y quiénes son estos? Diga conmigo, la iglesia del Señor. Qué bueno que aquí hay alguien que es de la iglesia del Señor. La petición de Pablo, cuando les pide que se renueven, después le dice, vístanse, pero primero hay que desvestirse, vístanse del nuevo hombre. Ustedes y yo, le dice Pablo, tenemos una nueva vida. Así es que vamos a vestirnos conforme a lo que nosotros somos, como una iglesia, como gente santa, como gente digna, como gente escogida por Dios, como hijos, que dignifiquemos a Dios en la vida que se nos ha otorgado. Tener una vestimenta, hermano, un estilo de vida, un nuevo accionar, porque hablamos de la vestimenta de Adán la vez pasada, que él se sentía desnudo, pero siempre estuvo rodeado de la gloria. ¿Cuándo se dio cuenta? Después de que faltó
La vestimenta no es esto. Ahora, esto siempre será el reflejo de lo que hay dentro. ¿Usted entiende esto? Esto, usted se puede cambiar esto. Y de nada sirve que usted cambie esto si usted no cambia adentro. Pero qué diferente es cuando usted cambia adentro. Cuando usted cambia esto, es totalmente diferente. Se ve diferente en la persona. Es un estilo de vida. Lo bueno es que tenemos que saber que nadie puede tener un cambio de vida y accionar primero si no cambia la forma de donde se produce la acción, que es la mentalidad. Recuerden, la mente del hombre que ha sido corrompida por la vieja naturaleza. Por eso fue la propuesta: quítese la vieja, póngase la nueva. Póngase la vestimenta de justicia y santidad de la verdad. Porque el cambio, amados, no es de estética. El cambio es de naturaleza. La naturaleza tú no la puedes proveer. La naturaleza te la da Dios a través del Espíritu, a través de esa nueva vida impartida. Porque no es algo de afuera. Vuelvo y reitero, es de adentro hacia afuera. Allí radica, ¿verdad?, la diferencia entre lo que es la comunión genuina de Dios y de lo que es un religioso legalista. Un religioso legalista vive señalando todo lo que se ve por fuera, pero no le interesa cómo se ve por dentro. Hermano, tiene que guardar el testimonio, tiene que vestirse, usted sabe, ¿no? Pero ¿cómo está esa vida por dentro? La religión está interesada en eso. La religión se preocupa por maquillar al muerto. Esto es terrible. ¿Cómo podemos maquillar al muerto? Pero la verdadera comunión está más interesada en cómo se cambia la condición. Porque así estábamos, pero ahora estamos. Antes éramos, pero ahora somos. ¿Cómo en la comunión yo pueda comprender que antes, pero ahora, antes de la cruz, luego que me fueron abiertos los ojos, después de la cruz? Porque la religión se interesa mucho en la apariencia, pero la comunión está centrada en ese cambio de naturaleza. Hermano, si usted sabe que lo que usted hace no está bien, usted insiste en hacerlo una y otra, usted tiene que preguntarse algo, porque le voy a decir la verdad. Esto, el renovarnos espiritualmente, nos tiene que llevar a una madurez. Cada día nos debe de llevar. Pero si nosotros nos damos cuenta, esto no significa que nosotros no cometamos errores. Esto no significa que nosotros no nos podamos equivocar. Todo eso es parte de... Porque yo me puedo equivocar en una mala decisión, yo me puedo equivocar en algo, pero yo tengo la oportunidad, porque tengo la habilidad de volver a resarcir, de levantarme. ¿Cuántos alguna vez en Cristo, y usted me entiende, en el lenguaje cristiano evangélico, se han caído de la gracia? Ninguno. Oiga, Linet, ¿estás por allí? ¿Alguna vez se cayó de la gracia? Yo también una vez me caí algunas veces. Qué bueno que aquí yo alabo a Dios por esta iglesia. Esta iglesia es santa, 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 hermana. Pero tuviste la habilidad de poder levantarte. ¿Cuántos dicen amén? Un día me caí, pero me levanté. No me quedé postrado. Pude levantarme. De cual sea la situación, la condición, me pude levantar. Pero otra cosa es de que... Por eso aquí no cantamos, yo me caigo, tú me levantas, y yo vuelvo y me caigo, y tú me levantas, y yo vuelvo y vuelvo y me caigo, y vuelvo y me caigo. No, hermano, porque si yo vivo cayéndome todo el tiempo, entonces no es un error, no es que me equivoqué. Entonces yo tengo que preguntarme, si yo siempre me estoy cayendo, yo tengo que tener un problema, y el problema, tengo que preguntarme, ¿será la naturaleza? ¿Será que no ha habido tal cambio en mí? ¿Será que todavía yo vivo? Amados, porque no es cierto que dos naturalezas habitan un mismo cuerpo. Ciertamente, la vida bio y el hombre, ¿verdad? Puedo reaccionar carnalmente, pero Dios quiere que nosotros arribemos
a la madurez, a la vida del Espíritu, obedezcamos y podamos vivir como lo que, siendo esa expresión, como lo que Él soñó con nosotros. Pero eso de que siempre, 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 yo tengo que preguntarme, ¿qué está pasando? Quiere decir que no, o es que no he atendido y no he sido responsable con lo que a mí se me ha dado con autoridad para que yo trabaje en ello. Romanos capítulo 6 dice que el viejo hombre ha sido crucificado y sepultado. Y si Él fue crucificado y sepultado, si yo voy comprendiendo y renovando en mi mente esta verdad, entonces yo tengo que entender que todas esas cosas que vienen o provienen de esa naturaleza caída, viciada del viejo hombre, no tienen nada que ver conmigo. Y cuando se me ofrece un negocio o se me ofrece una oportunidad, por mucha hambre que yo esté pasando, yo digo, eso no es parte de mi naturaleza. Otra cosa es que si no me importa, nos corremos el riesgo de cauterizar nuestra conciencia y cerrar nuestros oídos a la voz del Espíritu. Entonces me voy entregando a una mente que nuevamente fue desaprobada. Tenemos esa, imagínense, no somos robots de Dios. Tenemos esa responsabilidad y la habilidad de responder a ella, ¿sí? Tenemos que responder de una manera responsable, de emigrar de esa vieja manera de vivir para que lo que se ganó en la cruz no sea vano, sino que pueda ser real en nuestras vidas y se pueda evidenciar esa condición que antes tuve de muerte. Ahora yo puedo expresar para que cuando la gente me vea, digo, bueno, a veces tú no tienes ni que abrir la boca, hermano. Tú no tienes que tener letrero aquí, ni tener la Biblia abierta en el escritorio de tu trabajo, ni decir que, ay, esto pasa mucho en los despachos públicos. La gente dice, ay, es que no tuve tiempo de leer la Biblia y siempre sacan la Biblia. Pero cuando tú los ves todos, tú haces como un balance y tú dices, pero ella puede abrir la Biblia, pero ahí no se ve Cristo. Y no tiene que ver con nada externo. Eso es algo que desde adentro se nota. ¿Me dejo entender? Usted no tiene ni que abrir la boca. La gente sabe, ¿cierto, Pastor Rigo? La gente dice, usted tiene algo diferente. Usted es un negrito de Colón, pero usted tiene algo diferente. ¿Cierto o no? Yo quiero ser su amigo. Porque la gente ciertamente nos estigmatiza. Y más a nosotros los colonenses. Pero que sepan que en Colón también vive Cristo a través de una iglesia. Eso es lo que tienen que saber. Que también vive Cristo a través de una iglesia. Que no sea cambiar solamente una apariencia externa por una apariencia de piedad, sino que todo lo que yo soy se sustente en lo que yo hago. Y todo lo que yo pienso sea lo que yo viva. Que podamos homologar en esto para que nosotros no nos hallemos en una condición o situación de frustración interna. Porque cuando estas cosas no homologan, en la iglesia es amén, pero en la casa es el infierno, entonces se entra en un conflicto donde se desata la batalla de la mente. Yo no sé si usted ha escuchado esta expresión, sí, porque hay libros que hablan de la batalla de la mente. Pero esto se desata cuando existe una contradicción en nuestro interior. Cuando nosotros claudicamos entre dos corrientes, entre dos formas de pensamiento, entre dos mentalidades, entre dos tipos de sabiduría. Para una es la sabiduría de Dios, pero para otro es mi astucia, la sabiduría del hombre. Hermano, entonces dentro de mí hay una batalla, la batalla de la mente. Porque recuerde, dentro de mí no hay dos naturalezas. Dentro de los nacidos de Dios no opera dos naturalezas, solamente una naturaleza. Y esa naturaleza es Cristo. Él no puso vino nuevo en odre viejo. Él puso el vino en el odre nuevo. Así que no existe la incompatibilidad de dos vidas. Tenemos que aprender a Cristo. Tenemos que aprender a oírlo.
y tenemos que aprender a mirarlo dentro de nosotros para convertirnos en verdaderos testigos de Él. ¿Sabe? Antes de la cruz hubieron hombres que la Biblia nos muestra que tuvieron un encuentro y una experiencia con Dios y sus vidas cambiaron. Por ejemplo, nosotros vemos a un Pedro al que le fue revelado quién era Jesús. Eso fue antes de que Cristo fuera a la cruz. A él se le reveló el Cristo, a Pedro. Y cuando Pedro se le reveló a Cristo, dice la palabra que él abandonó las redes. Pero ese mismo Pedro que abandonó las redes no estaba muy claro en el entendimiento del que se le había revelado. Cuando el maestro muere, porque recuerde que ese fue el Pedro que lo negó. Ah, tú hablas como él, tú vistes como él, tú andas como él. Dice, no, y lo negó. Porque era más importante la aceptación de la sociedad que el poder pagar el precio de ser uno como él. Cuando muere el maestro, Pedro frustrado regresa a las redes. Pero Dios en su amor y en su misericordia, y todo eso, bueno, pasó antes y después de la cruz. Vuelve el maestro y se le aparece. Yo le voy a decir algo, hermano. A veces nosotros cuando cavilamos en dos pensamientos, cuando cavilamos en dos formas de vida o de que pensar que yo puedo mezclar lo santo y lo profano, porque no tengo un claro entendimiento, y esto puede pasar. De repente puedes fallar. ¿Qué le pasó a Pedro? Se apartó. Él se fue nuevamente a tirar las redes. Pero cuando tú estás en los planes y en los propósitos de Dios, le decía yo a Osmar y a Juan esta mañana, tú puedes irte donde te da la gana como Jonás, pero Dios va a ir en tu encuentro. Y aun cuando tú pienses que te puedes esconder, como dice el salmista, en lo más profundo del mar, tendrías que decir, bueno, aún allí tú estás. Y si tuviera alas como las del alba y me fuera lo más alto que quisiera, también allí tú estás. Donde nosotros querramos ir, mientras tú estés en los planes de Dios y tú te quieras meter donde te dé la gana de meterte, allí te vas a encontrar con Dios. Y te traerá de vuelta. Te traerá de vuelta al propósito. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro vivió un antes de la cruz. Pedro también vivió un después de la cruz. Y le tocó reconocer su debilidad, que estaba desnudo. Dice que en el encuentro con el maestro, cuando regresó luego de haber resucitado, él estaba como todo un pescador, sin camisa, tirando la red como él hacía, experto. Pero cuando se vio frente al maestro, se sintió con vergüenza, una desnudez física, pero también sentía una desnudez del alma, una desnudez del espíritu, que prefirió ir a buscar ropa, pensando que con la ropa física podía de esa manera honrar a su maestro. Podemos nosotros de repente caer un día de la gracia, pero quiero que sepa que la gracia nunca te va a dejar que tú llegues hasta donde no eres capaz de volver a regresar. Dios es poderoso para hacerte volver, siempre y cuando seas uno de los suyos. Tremendo, poderoso. Vemos otro ejemplo, a un Zaqueo. Un Zaqueo que Dios se le revela antes de la cruz, porque esto es poderoso. Siempre hay que hacer las comparaciones, cómo pasó antes y cómo pasó después de la cruz, porque después de la cruz todo fue exponencialmente mucho más grande, poderoso. Un Dios de afuera y un Dios de adentro, es algo totalmente distinto. A Zaqueo se le revela al Cristo de afuera, no había pasado la cruz, pero cuando él tuvo ese encuentro aún con el de afuera, dice que su vida cambió. Dejó de extorsionar y pudo regresar a lo que él le había robado, lo que él le había tomado por posesión de forma ilegal. Se lo retribuyó. Otra que conoció al Señor antes de la cruz fue la samaritana. Y dice que ella, cuando se le revela al maestro, decidió dejar su vida licenciosa. La que tenía 5 maridos, a la verdad no eran 5, eran 6. Porque dice, y el que tiene no es tuyo. Ya iba por 6. ¿Quién sabe? Ya llevaba media docena.
pero decidió cambiar su vida. Dice que se volvió en una embajadora de Cristo en la tierra de Samaria. Fue a Decápolis. Nosotros vemos a un Pablo, este sí es después de la cruz, que conoce al Señor. Después de la cruz, a él se le revela el Señor de una manera gloriosa. Y Pablo conoció al Señor de una manera diferente. Pablo era un fariseo de fariseo. Él era el hombre perfecto de su religión. Era celoso en lo que él hacía. Pero ese mismo Pablo, celoso en lo que él hacía, creyendo que hacía lo correcto, se fue a perseguir la iglesia. Y cuando tiene su encuentro con el Señor, y el Señor le pregunta, la gente habla de la luz que alumbraba, pero la Escritura no dice que la gente oyó lo que Pablo escuchó cuando el Señor le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Porque él lo escuchó adentro. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no estaba persiguiendo al Jesús físico. Pablo estaba persiguiendo al Jesús espiritual, que era el cuerpo. Por eso Pablo, de toda esta gente que el Dios se le revela, Pablo comprendió quién era Jesús como cabeza de la iglesia. Es importante entender cómo me fue revelado el Señor. Y a usted le tocó después de la cruz, no fue antes, pero porque Dios espera que usted entienda lo que es la iglesia y que su vida pueda tener un impacto a nivel global, porque así no está la iglesia. Donde usted vaya, trascienda fronteras, todos tienen que saber que el Cristo que le habita a usted. ¿Por qué digo esto? Estoy hablándole a la iglesia aquí, local. Pero este mensaje, yo no sé si lo grabaron porque no estamos teniendo problema con la cámara. Ahí escuché un audio. La iglesia a nivel global tal vez no ha tenido el impacto. Usted sabe que el islamismo está creciendo más que el cristianismo. Y en el cristianismo está incluido los católicos, imagínense. Porque de repente a algo la iglesia no ha hecho como conviene o como compete. Tal vez no hemos sido los mejores testigos. Tal vez no hemos sido los mejores representantes. Y cuando digo no hemos sido, tenemos que hablar a nivel de cuerpo global. Por el testimonio. Simplemente por el mal testimonio. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha que sucedió algo en una iglesia o en una congregación, eso no afecta a una persona, eso no afecta a una familia, eso afecta al cuerpo de Cristo. Cuando en cualquier latitud que usted escucha que algo está pasando, que no se está dando como Dios lo ha diseñado, usted debe tener carga por eso y debe orar por eso, porque eso no afecta solo una congregación, una familia o una persona. Eso afecta al cuerpo. Y esa clase de sucesos endurecen el corazón de los muchos que están allá afuera. Endurecen el corazón. Entonces, el cuerpo de Cristo es el que sufre. El evangelio es el que sufre. Y tenemos que identificarnos con eso. La buena noticia es que no tenemos por qué quedarnos en esa condición, sino que podemos volvernos como iglesia, no hacer leña del árbol caído, sino poder manifestar o expresar la otra cara del evangelio para que otros vean, para que otros conozcan y puedan rectificar. Que no se trata solamente de que yo me levante, porque cuando una de estas cosas ocurre, la persona lo que busca es volverse restituida a su posición. Por ejemplo, si cantaba, volver a cantar. Si predicaba, volver a predicar. No se trata de esas cosas. Se trata de que lo que tú eres, ahora tú puedas expresarlo. Esa vida pueda ser manifestada para que otros crean. Porque viendo lo que hay en ti, el fruto de esa nueva naturaleza, te abrirá puertas por donde vaya.
Y yo estoy clara que estos mensajes no gustan mucho, ¿sabe? Y vuelvo, y ahí voy donde iba. ¿Sabe por qué? Porque es mejor el evangelio barato. Porque el evangelio barato, tú le pones precio. Tú dices, ¿cuánto pago? ¡Amén! Que voy a conseguir casa. ¡Amén! Que la piñata, el carro. ¡Amén! Y tú vienes y tú pactas porque tú pones el precio. Porque tú pones el límite, porque tú pones la condición. Pero déjame decirte que lo barato sale caro. Y que nada de lo barato, ni de lo que está puesto en baratillo, es bueno. ¿Cierto, Genarina? La mercancía puesta en baratillo, por lo general, es merma. O pasó de temporada, o pasó de moda, o tiene algún desperfecto. Pues el evangelio que aquí predicamos no es el evangelio de baratillo. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Nosotros no podemos ponerle precio. Y como no es gratis, aunque usted no haya pagado, alguien pagó el precio. Usted sabe eso, ¿no? Así es que nosotros necesitamos regresar al pensamiento y vernos allí. Pronto voy a concluir, pero todavía no. Ya pronto. De que sabemos que lo malo es malo, ¿cierto? Y que Cristo es bueno. Pero la mayoría de las veces nosotros no nos ubicamos ni en lo malo malo, ni en lo bueno bueno, sino que nos gusta ponernos en un punto intermedio, un punto que se crea en la mente del hombre. Pues déjame decirte que en Cristo no hay punto medio. La Biblia llama a lo bueno bueno y a lo malo malo, al frío frío y al caliente caliente, porque al tibio lo vomitaré de mi boca. Así es que tengamos cuidado de esto. La vida en Cristo, amado, es una contradicción viviente de la vida del hombre adámico. Yo no puedo vivir a Cristo y a Adán en el mismo tiempo. Yo tengo que decidir qué voy a trabajar, cómo voy a hacer las cosas, qué hay que cambiar, porque todos tenemos que seguir cambiando. Díganme conmigo. Ahora sí, pueden ir viniendo porque voy a empezar las conclusiones. Nosotros hemos recibido una nueva vida y esta vida dijimos que es por fe. Esa vida que nosotros se nos fue dada, nos capacitó para elegir, para tomar decisiones conforme a la naturaleza que nos fue dada. Porque al estar en Cristo nosotros podemos renunciar a una vieja manera de vivir, a un viejo estilo de vida, para que esto sea más que teoría y se convierta en una realidad expresada. Tenemos la capacidad de vestirnos de esa nueva naturaleza, porque eso implica que en nosotros debe haber un trabajo progresivo del Espíritu Santo de Dios en el espíritu del hombre. Diga conmigo, en mi vida es progresivo. Y no es que lo hayamos alcanzado todo, pero de a poco vamos siendo perfeccionados. No significa que no cometemos errores, pero no somos carnales. El hombre sin Dios, cuando se encuentra frente a las situaciones de la vida, va a responder de una manera diferente de nosotros. Y este fue el análisis de Pablo. Nosotros estamos en Cristo. Y Pablo le dice a los de Efesios, aquí hay tentaciones, bastantes tentaciones. Imagínense, los cultos que se le hacían a Diana eran cultos sensuales, eróticos. Si usted cree que usted ha visto todo, en toda la depravación que se ve, yo creo que eso no es nada nuevo. No se compara con las cosas que pasaban tanto en Corintios como en Efesios a la diosa Diana. Era cosa terrible. Pero aún en medio de un mundo lleno de tentaciones, con mentes contaminadas, reprobadas, el hombre, como hombre humano, rodeado de debilidad, ¿verdad? Sin embargo, Pablo les dice,
Pero en ustedes no es así, porque ustedes tienen una vida nueva. Y eso le digo a la iglesia. Allá afuera puede haber tentaciones, pueden haber ofertas, pueden venir situaciones a tu vida, pero en ustedes no opera así, porque ustedes no aprendieron así a Cristo. Ustedes pueden responder de una manera distinta, de una manera diferente al referente del mundo, de aquellos que no tienen la nueva vida, la nueva naturaleza, que no tienen la mente de Cristo, por lo tanto no tienen la habilidad de poder corresponder como deben. Y aun cuando llegue la tentación, cuando esté la influencia, usted puede mantenerse firme. Y si siente que en su firmeza le está costando, le voy a dar el consejo de José. Usted sabe qué hizo José ante la desnudez de la mujer de Potifar. Huya, aunque le llamen como le quieran llamar, huya, si cree que no puede soportar. Amados, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Cuántos dicen amén? No cedemos ante estas cosas. Tenemos que seguir predicando de Cristo, de ese Cristo impartido, de ese carácter de Cristo en nosotros. Yo le voy a decir algo. La vida de José es una vida impresionante. José había sido abandonado de su familia, de todos. Pero el temor a Dios que se le inculcó de su casa, eso fue suficiente. El temor a Dios, que cuando no había nadie, Genarina, Dios estaba. Estaba en la cárcel, estaba en la casa de Potifar, estaba en el lugar donde fue vendido, pero también estaba cuando llegó la tentación. Y si nadie me ve, Dios me ve. Y si nadie me ve, Dios me ve. Tengamos y vivamos en el temor del Señor. ¿Saben? Vivimos tiempos muy difíciles. La sociología está tan avanzada, y esto sí lo tomé de unas notas de Lorena. Hay algunos maestros cristianos liberales que piensan que la sociología, esta ciencia, es capaz de poder mejorar la mentalidad del hombre al extremo que puede cambiar su forma de vivir. Y en cierto modo, y son maestros cristianos liberales que enseñan esto, descartan o ponen en segundo plano la necesidad de la regeneración divina. Pues déjeme decirle que aun cuando la ciencia haya avanzado y cuando científicamente el hombre crea que puede mejorar una condición de vida, pues déjeme decirle que jamás podrá darle vida a lo que está muerto. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente se puede lograr cuando Dios penetra en la vida del hombre para cambiar la condición de muerte a vida. No hay ciencia humana aquí en la tierra que pueda darle vida al hombre, solamente una mejor existencia. Nuestra vida, diga conmigo, es plena y es eterna. El Señor no tiene interés, amado, de mejorar externamente al hombre, porque no tiene interés de que sea un cosmético superficial. El anhelo de Dios es transformar interna y cabalmente al hombre con su vida, lleno de su gloria divina, para que el hombre pueda no solamente ser un receptor y un canalizador del propósito eterno, sino que también como iglesia podamos convertirnos en esa expresión de Cristo que haga temblar toda la tierra. ¿Y cuántos creen que podemos hacerlo? A los que creen, yo les invito que se pongan de pie. Los que no creen, se pueden quedar sentados. Vamos a orar y vamos a abrir aquí adelante. Tal vez usted esté cansada, pero yo tenía tiempo que no estaba aquí, así es que aquí me tienen que aguantar. Nos gozamos en el Señor. Hermano, es fácil predicar ese evangelio, Dios te va a dar. Y yo le voy a decir algo. La palabra dice que los que estamos en Cristo, los que para nosotros tiene preeminencia el reino, las cosas se añaden. Y no es que a Dios no le interesa nuestra necesidad, sí le interesa.
Dios sabe que necesitamos. De hecho, la palabra dice que como buen padre, si nosotros siendo buenos padres o malos padres, sabemos de qué cosa tiene necesidad nuestros hijos, ¿cuánto más no Dios, que es nuestro buen padre? Yo quiero invitarle que usted, gracias Yuli, gracias, vamos a orar. Aquí adelante, pues, quiero invitar a orar a todo el que dice, Señor, ayúdame, porque cada día necesito recuperar, Señor, esa fuerza en ti y tener claro, Dios, que es la nueva naturaleza que hoy nos gobierna, que hoy nos habita, que nos puede ayudar a poder ser ese reflejo, esa imagen del Cristo que nos fue impartida. Ora, hermano, ora. Le pido a los pastores, a los supervisores que me ayuden a orar. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Dios, porque tu palabra es veraz, Señor. Tal vez nosotros no hemos logrado, no hemos alcanzado la medida, Dios, que pudo llenar la iglesia de Éfeso, Señor. Pero aún nosotros, siendo un puñado, Señor, de hijos tuyos en un punto geográfico de la tierra, podemos decirte, Dios, que aún de lo que somos, Dios, no hemos renegado tu nombre, Señor. No hemos renegado de ti, Señor, aleluya. Nosotros hemos conocido al Dios de poder y te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos aún en nuestras debilidades, Señor, para que podamos nosotros conducirnos como conviene en el reino, Dios. Que podamos ser la respuesta a muchos, el modelo de otros, Señor, y no simplemente estar tratando de disimular o de emular una vida de lo que no somos. Ayúdanos, Señor, para que tú puedas en nosotros ver la expresión de tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Dios, a dar lo mejor de nosotros, a trabajar responsablemente, Dios, en renovar el espíritu de nuestra mente, que aun cuando estemos rodeados de un Colón en su cultura, Dios, tu iglesia, Dios, trasciende la cultura, Dios. Tu iglesia va más allá, Dios. Ayúdanos, Señor, aleluya, a modelarte, Dios, a poder internalizar, Señor, porque si cambiamos nuestra forma de pensar, nosotros estamos claros que nuestra manera de vivir, que nuestra manera de actuar tiene que cambiar, tiene que cambiar. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, aleluya, porque si en flaqueza y en debilidades hemos andado y no hemos podido llenar la medida, ayúdanos, Señor, aleluya, a poder cumplir con ella, para que seas cabal en nosotros, Dios. Queremos ser esos canales, queremos ser esos canales, Dios, queremos ser esos canales, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, queremos canalizar, Dios, todo lo que es tu vida en nosotros y convertirnos, Dios, en esa expresión de Cristo aquí en la tierra. Oh, Señor, mira Colón, una ciudad, Señor, donde tu palabra abunda, Padre, pero que necesitan modelos, Dios, que impacten su vida, para que en la mente de nuestros jóvenes, Señor, podamos hacer retroceder toda fuerza del enemigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, por nuestra juventud, Padre. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos para que se vuelvan a ti con corazones dispuestos, con corazones solícitos, Señor, con temor, con temblor, Señor. Oramos por nuestros jóvenes, Señor, que si alguno ha experimentado el sentirse caído de la gracia, o se siente atribulado o cargado, lleno, Señor, de cosas que atribulan su mente, Dios, puedan despojarse, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Seamos renovados, Dios, en nuestra manera de pensar, porque lo que nosotros pensamos es lo que gobierna nuestras vidas, Señor. Seamos capaces, Dios, de trabajar en ellos de una manera responsable, Dios. Y no es que lo hayamos alcanzado todo. Procuramos que como iglesia, Señor, todos juntos, Dios, podamos llegar y podamos ser, Señor, esa expresión en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a morir al yo, a
a esa mente carnal, vanidosa, a esa mente reprobada que no tiene suerte ni parte en nosotros, Dios, para poder ser llenos de la vida que tú nos has dado. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por la vida de tu Hijo en nosotros. Gracias, Dios. Agradece a Dios por la vida del Hijo que opera en ti. Agradece a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida y por lo que sigue haciendo. Que siga perfeccionando su obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, buen Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús. A ti la gloria, Padre. A ti la alabanza, Dios, aleluya. Porque tú eres el merecedor de toda gloria y de toda honra, Padre. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, aleluya, a poder llegar a conocer las profundidades de la riqueza y de la sabiduría de Cristo, para que podamos arribar, Señor, aleluya, a la madurez que esperas de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, buen Dios, aleluya. Y dale fuertes palmas al Señor, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, aleluya. Gritar tu